Bien, entonces ya estamos en la última conferencia de este recorrido de este año del seminario. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos como invitado a César Rangel, que me da un gran gusto poderlo tener aquí. Nos conocimos, creo que fue en Observatorio de Arte y Cultura, y ahí tuvimos la oportunidad de que nos presentó su trabajo en unos encuentros que también estamos haciendo entre diversos artistas, pero de forma presencial. Y fue muy impactante y muy interesante toda la investigación que tiene, tanto a nivel material como a nivel principalmente de concepto, de referencias, de discursos, ¿no? Para construir cada uno de sus imágenes y cada una de sus piezas, lo cual creímos, Mónica me insistió mucho, y creímos los dos que era como muy importante para nuestros procesos, que pueden contribuir bastante a nuestros procesos. Hay varias compañeras y compañeros como Tere, que está en Beijing, que dijo, no puedo este sábado, pero veo la grabación. Igual Lilian está haciendo trabajo de campo no sé dónde, porque ya saben que Lilian es estrella de las letras en México y siempre está por toda la República. Y entonces, pues nada, verán la grabación. Se nos une Carlos desde Baja California, que ya va a estar entrando aquí a los encuentros, lo cual nos da mucho placer que se están uniendo caras nuevas. Y ya saben que este proceso es de largo aliento y entonces, pues esa, yo creo que ahí está, yo creo que ahí es donde vamos construyendo las ideas, no es fast food, es slow food, ¿no? Lo que hacemos aquí y me da mucho gusto que podamos continuar en esta construcción. Entonces, nada, César, pues este es tu espacio y adelante, por favor. Gracias, Bruno. Gracias, Mónica. Hola, Ale, Alex, Conejo, Carlos, Gladys, Gerardo. Buen día. Buen día. Bien, quisiera hacer un recorrido breve sobre mi trabajo y después concentrarme en uno de los proyectos que tiene que ver directamente con la fotografía. Yo no soy fotógrafo, soy pintor. Eh, mi iniciación en la pintura fue a través de mi papá en mi casa. Mi papá era pintor y desde niño, sin tenerlo muy claro ni consciente, pues ya estaba experimentando un proceso diría ni siquiera un proceso, un, un rito de iniciación a la pintura, porque pues en mi casa estaba el taller de mi papá, había obra en las paredes y todo eso supone para un niño pues una iniciación inevitable. Eh, Formalmente me estudié letras clásicas, lengua y literatura clásica en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y ese es otro fundamento que inevitablemente opera en cuanto supone mi obra. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para comenzar. Bandeja de pestaña de Chrome. Compartir. Permítanme tantito porque necesito. A ver, ventana. Aquí está. Aquí está. Listo. ¿Se está compartiendo? Sí. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, voy a estar mirando hacia un extremo porque estoy a dos pantallas. Bien. Quiero comenzar por una imagen de una muchacha para señalar o referirme a la primera figura con la que comencé a pintar. El, la primera
figura que a mí me marcó o me significó muchísimo desde las letras, que no desde la plástica. Fue la figura de la ninfa. La ninfa no solo como fenómeno, no solo como aquello que tiene una manifestación en la naturaleza extraordinaria, sino ya también como su presentación mitopoética en la figura femenina, ¿no? Y eso comienza en las primeras lecturas de un autor que el profesor de griego nos reveló, o al menos a mí me reveló, que es Roberto Calasso. Roberto Calasso tiene un ensayo que se titula La locura que viene de las ninfas, y, y pues así, llanamente, comencé a pintar retratos femeninos desde esta figura mitopoética de la ninfa, ya con una figura antropomorfa de mujer, ¿no? Y bueno, aquí estaría, aquí es, este es uno de los primeros, de esas primeras imágenes que se inspiran directamente en la ninfa como fenómeno y mujer. Tiene todo un resabio de lo renacentista, también de lo barroco, y hay plena conciencia de ello. Bueno, esta imagen, esta pintura es del 2001, y ya para el 2002, para el año siguiente, tuve un primer encargo, curiosamente muy en esa tesitura de lo renacentista, de lo barroco, y por tanto de lo piadoso, de la pintura piadosa. Yo hacía retratos en un tianguis muy cercano a mi casa. Yo tenía ahí un puesto y un ingeniero en máquinas que le daba mantenimiento a las máquinas de lavandería de un hotel, el Hotel Hacienda Vista Hermosa, se trata de una hacienda azucarera que después, a mediados del siglo XX, convirtieron o transformaron en un hotel de lujo. Este lugar, esta ex hacienda, ahora hotel, tiene una capilla. En esa capilla tenían obra novohispana original, hubo un incendio, se quemó esa obra y a mí me encargaron algunas reproducciones y obra, pintura barroca, pintura sacra barroca, porque el gerente en ese momento del hotel tenía afición concretamente por la pintura europea, sobre todo italiana, barroca. Entonces, bueno, aquí está la entrada de esa capilla, ahorita vamos a ver algunas de las reproducciones. Esto supuso un entrenamiento enorme para mí porque pues yo tuve que hacer copias en óleo sobre tela de esas pinturas, y yo venía coincidentemente de un interés por una tradición mitopoética arcaica y sus lecturas posteriores en el Renacimiento y en el Barroco. Ya de entrada y ya de antemano me interesaban esos reductos pictóricos. Aquí hay algunas de esas pinturas. Hay un fragmento del Beso de Judas de Caravaggio en la primera. En la segunda hay un fragmento de la tortura, de la flagelación de Cristo. En la tercera hay un hay un Baltasar de Chave, ¿no? Un descendimiento. Y en la cuarta imagen, bueno, se ven varios. Realmente no se ve ninguno en concreto, pero bueno, se ve una escena. Yo seleccioné dos de esas pinturas que fueron las que a mí más me aportaron en cuanto a recurso técnico. Y no solo supuso un recurso técnico, sino también estudiar contextos históricos, pues sí, contextos históricos y el recurso técnico de esos pintores. El primero es este San Bartolomé de José de Rivera, el Españoleto, y este es San Cristóbal también de José de Rivera, el Españoleto. Todo eso continuó en un interés por meterme más en este espíritu barroco y en lo que supone, ¿no? Que sumariamente o brevemente es un despliegue
jesuita para contravenir pues sí, los movimientos reformistas del norte de Europa, ¿no? Que comienzan una crítica muy puntiaguda contra la tradición católica a partir de la venta de indulgencias, y eso va desencadenando, se va deshilachando ahí una serie de desmesuras de la tradición católica. Esta imagen viene, por tanto, también de ahí, ¿no? De ese interés por ese espíritu de lo barroco y sus implicaciones plásticas. Curiosamente, perdón que haga este paréntesis, la Iglesia Católica, lejos de pelearse con aquellos que la criticaban, hizo lo contrario, se hizo todavía más desmesurada, más corrupta, pero al mismo tiempo más encantadora, si se puede decir, ¿no? Porque no se corrigió, es decir, la Iglesia Católica no corrigió ninguna de los vicios que le señalaba el norte de Europa, concretamente Lutero y la estela que fue dejando, ¿no? Y que se subdividió en varias protestas, ¿no? Y de ahí la tradición múltiple protestante. Lo que me sorprendió es que la iglesia, lejos de recapitular y de corregirse, digamos, insiste en su desmesura, y eso se ve también en el arte, en la arquitectura, en la pintura. Y a mí esa desmesura fue la que comenzó a interesarme. Por eso estos primeros formatos, para mí en ese momento enormes, porque pues esto es del 2002, yo a la sazón tendría 23 años, comencé a pintar cada vez más grande, y igual retratos femeninos que traían ese resabio de la ninfa con la que comencé, y este trazo, ¿no? Este trazo inspirado en esa desmesura y en esa soltura y en ese abigarramiento y en ese retorcimiento de lo barroco. Aquí tenemos otro retrato que abreva de eso. Y ya para el 2004 comencé a interesarme por el símbolo de la nave y el navegante. A partir de esos poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, sobre todo la Odisea, el retorno de Odiseo a su lugar, a Ítaca, y de ahí vienen estos dos navegantes. La figura del navegante, más allá de la implicación formal, barroca, desmesurada, insisto, me interesaba la figura de la nave como el mundo mismo, ¿no? Es decir, ahí donde estamos todos, ¿no? La nave de los locos es uno de esas manifestaciones, diríamos, gloriosas de ese símbolo, ¿no? Diríamos, la humanidad es ese conjunto de locos que están dentro de una nave a la deriva, ¿no? El mundo como ese lugar incierto. Sin embargo, la Odisea contradice ese símbolo de la nave o del mundo como nave sin rumbo, ¿no? Porque Odiseo constante, sí, el espíritu de Odiseo insiste constantemente en no perder un rumbo, porque él tiene un propósito, ¿no? Llegar a Ítaca, y en ese propósito se enfrenta a un montón de desafíos que tienen que ver sobre todo con prodigios, ¿no? Enfrentarse a un cíclope, ir a un monstruo, enfrentarse a las delicias del amor con Circe, ¿no? La hechicera, en fin, se enfrenta a lo portentoso, a lo que excede lo humano. Entonces, estos dos navegantes están inspirados en esa poética prodigiosa del retorno de un navegante a su lugar luego de guerrear. Luego, ya para el 2010, continuaba yo en estas lecturas míticas,
insisto, inspirado por un profesor de griego, por el autor que este profesor de griego nos señaló, Roberto Calasso, y llegué a otro autor, que es Pascal Quignard, que tiene un libro que se llama Butes, ¿no? Y Butes es otro personaje, es un argonauta, ¿no? Un navegante, por tanto, que es el único que se atreve a sucumbir y a entregarse a la música de las sirenas, ¿no? Estas mujeres pájaro que embelezaban con su canto a los navegantes. Ya el mismo Ulises se había atrevido a escuchar esa música previamente atado al mástil de su barco para no sucumbir y no nadar hacia ellas, porque quien nadaba hacia ellas o quien se les acercaba, embelesados por su canto, resultaba ahogado, muerto, incluso devorado por estas mujeres pájaro, que en su origen, por cierto, eran tres, ¿no? Igual que las tres nornas en la tradición del norte de Europa, o las tres moiras también en la tradición helénica, ¿no? Las que hilan, las que miden y las que cortan el hilo de la vida de los hombres. Pero bueno, entonces en ese libro de Butes de Pascal Quignard es que me inspiro para empezar a trabajar pájaros, ¿no? ¿Por qué pájaros? Porque Butes, una vez que escucha la música de la sirena, se arroja y llega a nado hacia el peñasco donde están cantando. Antes de que las sirenas lo cojan y lo devoren, la misma belleza, es decir, Afrodita o Cipris, de ahí el nombre de la isla de Chipre, rescata, saca del mar a Butes, copula con él en el aire y después lo deja caer en las costas de Sicilia, ¿no? Desde luego Butes pues, cae tras el azote brutal en el mar, ¿no? Porque lo dejan caer desde lo alto. Afrodita lo deja caer desde lo alto. Por cierto, Afrodita en Metamorfosis de Albatros, es decir, ahí Afrodita no se manifiesta como mujer, sino como un gran albatros, estas aves blancas de enormes alas, ¿no? Marinas. Entonces, por eso empecé a trabajar la figura del pájaro, ¿no? Porque como ese Butes que es elevado a los aires, ¿no? Diríamos, la figura del vuelo, involuntario, pero la figura del vuelo, y el final trágico, ¿no? El final trágico de alguien que se atreve a hacer algo que los demás navegantes no hicieron. Sí, diríamos un pájaro trágico, ¿no? Un ave trágica. Entonces, este mitopoema de Butes, vuelto a cantar o vuelto a escribir por Pascal Quignard, me maravilló, y de ahí esta obra de pájaros, ¿no? La primera es una escultura en resina poliéster en donde la pintura está dentro de la escultura. Lo que hice fue primero resolver la figura del pájaro en barro, luego hacer un molde de silicón en dos partes, como si fueran como si fuera una semilla. Primero vacié de resina una mitad del molde, dejé fraguar la resina y pinté sobre esa primera mitad. Después cerré el molde y continué el vaciado para que se llenara la otra mitad del molde, de manera que la pintura quedó en medio de los dos vaciados, y ya como un solo cuerpo resulta en una cápsula en forma de pájaro que tiene en su entraña una pintura, ¿no? Un gesto pictórico que acentúa el vuelo. Es pequeña, es de 30 centímetros por 7 por 4, por 7 de alto y 4 de ancho, y eso me llevó a empezar a volver al gran formato, ya no a la pintura, sino al dibujo con carbones en enorme formato. Este pájaro en vuelo mide 1 metro por casi 3 metros, ¿no? 2,70. Entonces, la figura del pájaro se acompasa o convive con la figura del nadador, ¿no? Butes es un nadador osado, trágico, volador involuntario. De ahí estos dos nadadores que también remiten al vuelo, no solo al nado, sino al vuelo. El nado sería una especie de vuelo, es decir, el nado es un desplazamiento ingrávido en el agua. Y bueno, también son dibujos en enorme formato, ¿no? 1,20 por 3, 90 por 3 metros.
y otra vez el pájaro. Seleccioné dos dibujos de pájaros y dos nadadores, nada más para hablar sobre esta serie, pero bueno, haciendo aquí ya un resumen, en intento de ser lo más sucinto posible. Mi trabajo hasta este punto se había inspirado sobre todo en el mito, en el mito clásico. Después viene otra etapa, en el 2011, que tiene que ver con la tradición alquímica. Después, las lecturas me fueron llevando de a poco por la tradición de la alquimia, que podría resumir en qué sería la alquimia. Bueno, sería un propósito de materializar el espíritu y espiritualizar la materia. Es decir, no solo esa intención de transformar materialmente un metal vulgar en un metal elevado, o una materia vulgar en una materia elevada, sino esa inmanencia literal, material, llevarla a lo espiritual, ¿no? Llevarla a eso que de divino tiene lo humano, y cómo lo humano en una ascesis, en un ejercicio, en una alquimia, puede transformarse de algo, diríamos, no diría vulgar, deleznable, en algo elevado, ¿no? En algo depurado. ¿Qué es todo esto? Uno nunca llega a comprenderlo del todo, porque pues es lenguaje. Si de por sí ya el lenguaje en sí mismo es simbólico, cuando hablamos de alquimia y cuando hablamos de mito, el símbolo se torna más simbólico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el símbolo tiene múltiples lecturas, nunca se le puede dar al símbolo una sola lectura. Cuando el símbolo cobra una sola lectura ya es alegoría, ¿no? Entonces, resulta complicado o difícil hablar con certidumbre y con claridad de lenguaje simbólico, porque siempre se nos escapa, ¿no? Por simbólico, por ser multívoco, por tener múltiples lecturas. Entonces, ¿qué sucedió con estas lecturas sobre alquimia? Que no me metí directamente al texto alquímico, o si no leía alquimistas, leí ya intérpretes de alquimistas, estudiosos de alquimistas, pero en todo caso, eso ya me detonó o me propició imágenes, ¿no? Trabajar desde la imagen todo esto que los intérpretes de los alquimistas iban dejándome más o menos claro. Me gustaría mostrarles este libro titulado Viviente, en donde fotos que hice en el 2011 cobraron una relevancia años después, ya hasta el 2024. Esas fotos que hice en el 2011, cuando estaba leyendo alquimia, las hice todavía sin saber muy bien qué es lo que quería decir. Es decir, desde la mera intuición. Me hice de una camarita en el súper, una camarita subacuática marca Fuji, si mal no recuerdo, y comencé a hacer imágenes subacuáticas. Esas imágenes subacuáticas tenían un cariz o tenían un registro que yo les encontraba una asociación con aquello que leía de alquimia, con esas imágenes en gris, estos personajes que expelían esferas de oxígeno o esferas de aire que se tornaban mercuriales en esa temperatura gris de imagen, en estas imágenes en blanco y negro. Las burbujas se tornaban mercuriales, ¿no? Que es otro metal simbólico del que habla la alquimia, el mercurio, ¿no? Cuando alguien alcanza un grado alto en el saber alquímico, se torna mercurial. ¿Qué es esto? La capacidad de ser puente entre lo mortal y lo inmortal. Es decir, lo que encontramos en diversas tradiciones, como la figura del sacerdote. El sacerdote es el que establece una relación entre los que se mueren y entre lo perenne, en lo que no muere nunca, ¿no? Entre lo humano y entre lo que no es humano, entre lo que nos excede, pero al mismo tiempo nos es consustancial, ¿no? Entonces, estas imágenes subacuáticas mercuriales, empecé a acumularlas
pero ya fue hasta el 2024 a través del acompañamiento de la editora Ana Janik con su editorial Amuleto, que le di ya una salida editorial bajo la figura o en la figura del libro a estas imágenes, ¿no? Viviente. ¿En qué consistió este libro? En trabajar, no sé si trabajar sea la palabra, en indicar, en señalar no solo lo mercurial, sino otro símbolo que habla sobre ese grado elevado alquímico que es el Revis. Revis es una figura tan femenina como masculina, pero es una, ¿no? Y Revis puede traducirse como res vine, que en latín es cosa doble, ¿no? Y este Revis es un símbolo alquímico que señala un alto grado de conocimiento. Por eso estas figuras o estos nadadores o estos cuerpos subacuáticos fusionados desde la nadadora y el nadador como uno solo, ¿no? Hablaríamos de un Revis ya no en esta tradición iconográfica alquímica del grabado en madera, son dibujos muy característicos como el que muestro aquí, sino ya llevados a imágenes aparentemente anodinas de una alberca, de un balneario, ¿no? Imágenes en blanco y negro de un balneario. Aquí está el tomo segundo. Y en el tomo segundo, lo femenino lo sustituyo por una suerte de figura que en primera instancia pues podría remitir a una semilla, a una daga, a una punta, y sí, efectivamente, simbólicamente es todo eso. ¿Sí? Esta mitad masculina que se complementa con esto que ya no solo es lo femenino, ahorita vamos a ver por qué, sino es también a su vez lo masculino y es un símbolo que está en todas las tradiciones, no solo en la alquímica oriente-occidental, porque se sabe que la alquimia comienza en China y al mismo tiempo en África, en Egipto. Pero bueno, esta figura, esta suerte de semilla o de daga, la complemento con lo anatómicamente masculino reconocible. En la mitad del libro aparece ya completa esta figura alargada como semilla, ¿no? Y bueno, esta figura remite, insisto, simbólicamente, no solo a la semilla, sino también a lo fálico, también al pedernal sacrificial, tan conocido y tan estudiado en Mesoamérica. La punta agrícola, la famosa coa, ¿no? que viene de coatl, serpiente, esta punta que abre la tierra para producir una pequeña oquedad y depositar ahí la semilla, es decir, la coa como apero agrícola o como herramienta agrícola. Y la presencia de la misma figura, de esta misma semilla alargada, en tradiciones místicas como la de Hildegarda von Bingen, ¿no? Del siglo XII, mística del siglo XII, que llama a este temple sobre, no sé si es sobre pergamino, sobre papel, Dios, el cosmos y la humanidad, ¿no? Como ese mismo símbolo de semilla alargada, aquí cobra una apariencia, sí, cobra una apariencia innegablemente genital, pero Hildegarda le da el nombre de Dios, el cosmos y la humanidad, ¿no? Hildegarda le da un nombre y una entidad total, ¿no? Absoluta. En otro documento, también medieval, siglo XIV, aparece esta imagen. El libro se trata de un salterio, un libro de salmos, pero la imagen me llamó la atención, una imagen anónima
me llama la atención también por esta figura de semilla alargada. En este caso, cobra la entidad de la herida de Cristo, la herida de Cristo, y no solo la herida de Cristo, sino al lado, en sendos extremos de la imagen, aparecen los atributos con los que se torturó a ese Dios hombre de la tradición judía, ¿no? Judio-cristiana, Cristo. Entonces, esta figura no solo tiene que ver con herramientas, no solo tiene que ver con lo genital, no solo tiene que ver con lo piadoso, sino también aquí lo tengo, sino con ese contorno en donde se representa lo sagrado. En este caso, María, ¿no? María se representa, no solo María, sino también aparece algunas veces Cristo dentro de esta figura alargada, ¿no? Que, insisto, asocio con la alquimia por ser la alquimia un lenguaje simbólico que nunca da a una imagen una sola lectura, sino múltiples lecturas. Aquí está, otra vez. Ya no es la Virgen, es Cristo dentro de esta figura alargada. Aquí me gustaría dejar claro que no es el dogma judeocristiano lo que me interesa, no es la religión lo que me interesa el mito, ¿no? Me interesa la mitopoiesis, es decir, creo que la mejor definición que se hace del mito la hace un autor del siglo IV de nuestra era llamado Salustio de Mesa, y él deja muy claro en una frase muy breve qué es el mito. El mito son historias que no sucedieron jamás, pero que son siempre, ¿no? Son historias que no sucedieron jamás, pero que son siempre. ¿Qué entendemos por esto? Que el mito son historias que tenemos incorporadas, ¿no? Y que no solo nos definen, sino que nos limitan, porque uno cree que uno tiene pensamientos propios o sentimientos propios, sin embargo, esos pensamientos y esos sentimientos están antes cifrados por el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no es sino la manifestación más originaria del mito, ¿no? Ya el lenguaje es un mito en sí mismo, ¿no? Y el mismo Salustio dice, el primer mito es el mundo mismo. Y esto contraviene pues un montón de figuras modernas, ¿no? Como la figura del autor, como la figura de la originalidad, ¿no? Contraviene una serie de figuras que asumimos en la modernidad, no solo como ciertas, sino como valiosas, ¿no? Porque porque nos olvidamos que si bien no podemos saber el origen del mito, tenemos toda la certeza avalada y sustentada por todas las tradiciones, que el origen de lo humano es mítico, ¿no? Por eso es que el mito ya nos preexiste, ¿no? Es previo a todo lo que nosotros podamos pensar y sentir. Entonces, eso es lo que me interesa de las imágenes, su condición mítica, simbólica, no la dogmática, ¿no? Religiosa. Bueno, plástica, ¿no? La imagen como plástica, es decir, como esa materia que tiene múltiples formas de ser, ¿no? que es maleable, que es proteica, ¿no? Que cambia. Otra referencia de esta figura alargada, de esta mandorla. Mandorla es almendra en italiano, es decir, la semilla. Son las lenguas que en la tradición judio-cristiana llaman como o se refieren a ellas como las lenguas de Pentecostés o las lenguas flamígeras que aparecen en las cabezas de los apóstoles luego de que matan a Cristo. Los apóstoles... No se ve aquí. ¿No se escucha? Un momento, es que Gladys tiene su micrófono abierto. Déjame ver cómo resuelvo esto. Ah, ya. Entonces, Ya, bueno, ya esta pintura del Greco me interesó particularmente por la manera en que el Greco representa esas lenguas de fuego en las cabezas de los apóstoles como símbolo de osadía, ¿no? Los apóstoles estaban refugiados en la casa de María Magdalena luego de que matan a Cristo, desde luego porque los romanos lo estaban persiguiendo, y
se lee en el texto, no recuerdo en qué evangelio, que entra un viento muy fuerte por la ventana, y luego de que ese viento golpea la ventana, la abre y entra a la casa de María de Magdala, aparecen lenguas de fuego en los apóstoles. Eso les da valor para salir a predicar la palabra de su maestro, y además, interesante, porque la lengua de fuego secunda, o diría no secunda, anticipa que la lengua en la que van a predicar los apóstoles de enseñanza de su maestro va a ser una lengua que cualquiera pueda entender, ¿no? Más allá del idioma que hable. Entonces, esto otra vez tiene una correspondencia con la alquimia, porque la alquimia, más allá del lenguaje que hablemos, se expresa a través de emblemas, ¿no? De imágenes, que si bien no cualquiera puede entender, si el iniciado puede entender. Lo que sí se puede es que cualquiera puede iniciarse en un saber, ¿no? En este caso, el saber alquímico. Luego, ese libro lo complementé con una escultura de resina poliéster que tiene esa misma forma de semilla alargada, ¿no? Y es una escultura que va dentro de un tanque de acrílico colmado de agua. Esa escultura puede igualmente sumergirse totalmente hasta el fondo del estanque, total y de manera pareja, perfectamente pareja, tocar la totalidad del fondo del estanque, como vemos en la primera imagen. La crezco un poco. Y al mismo tiempo, la forma, el peso y el material de esa escultura le permiten flotar de la misma manera que se sumerge, es decir, total y horizontalmente, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? De manera que si invertimos la imagen de arriba o invertimos la imagen de abajo, resulta en un mismo fenómeno óptico. Es decir, la escultura flota de la misma manera, exactamente igual que como se sumerge, ¿no? Entonces, y la escultura, insisto, tiene otra vez esta forma de semilla alargada, de mandorla, de lengua de fuego, de genital femenino, de coa, de pedernal, ¿no? Todos esos elementos que vimos, ¿no? Y que hacen de esta escultura, pues, un símbolo, ¿no? Con múltiples lecturas. Pero insisto, y aquí ya ese símbolo opera en relación a esas imágenes de cuerpos subacuáticos cortadas por la mitad y reunidas, ¿no? La nadadora con el nadador. O sea, todo va tejiéndose y correspondiéndose, ¿no? La imagen subacuática reunida, la escultura, el comportamiento de la escultura en el agua, tal como perdón, el comportamiento de la escultura en el agua bajo este principio alquímico de cómo es arriba, es abajo, y de cómo es abajo, es arriba. Por eso este interés mío en que la escultura se sumerja y se comporte exactamente igual sumergida que flotante. Esta es una vista desde el extremo de la escultura, desde uno de sus lados, en modo flotante. Esta es otra vista lateral, ¿no? De la escultura. Y aquí esta es una vista aérea en donde se aprecia que esta forma alargada de la escultura. Entonces, no es mi interés llegar a una conclusión o a dejar algo claro a través de la imagen, sino a través de la imagen hacer ver que la condición simbólica de la imagen, la condición de lectura múltiple de la imagen. Por tanto, la imagen la asumo como una como una técnica que no conduce a una comprensión racional clara, sino a un asombro, a una estupefacción, ¿no? La imagen me interesa más como una técnica que apela a la estupefacción y a lo que se puede saber del mundo a través de la estupefacción, del azoro, del arrobo, ¿no? Diría hasta del hechizo, ¿no?
porque innegablemente quienes nos dedicamos a la factura de imagen, no podemos negar que la imagen produce un hechizo, ¿no? Es capaz de un hechizo, tiene un poder, pues. Bueno, esta escultura luego entonces me llevó a un proyecto arquitectónico que nunca se realizó, que se quedó en maqueta, pero redundó, o no redundó, más bien declinó en esta alberca, que ya, o sea, ya aquí me fui olvidando propiamente de la tradicional química y comencé a interesarme en lo arquitectónico piadoso, en los templos, ¿no? Entonces, esta maqueta, que es un carril de nado montado sobre una estructura de madera, remite a esta solución arquitectónica de lo piadoso, de acceder a lo que no es humano, ¿no? A lo divino, a lo numénico, a través de la construcción, ¿no? A través de la estructura. Entonces, esta alberca está inspirada directamente en los sigurats sumerio-arcadio-babilónicos, está inspirada en el basamento mesoamericano, ¿no? Está inspirado también en la pirámide, como puede verse en esta imagen, en la segunda. Hablaba de los sigurats, ¿no? A ver cómo. No. Ya no encontré cómo desplazar. Aquí está, ¿no? La pirámide. ¿Por qué el sigurat? Porque en el sigurat se subía a la cúspide del templo a través de escalinatas o bien rectas, pero también escalinatas que van recorriendo el derredor del altero, ¿no? Y así esta alberca para llegar a la cúspide hay que rodearla toda. Insisto, es pirámide y es también nave romano-cristiana, ¿no? Porque si uno se coloca debajo de la alberca, la sensación es de estar ya no en una pirámide, ya no en un sigurat, sino en una basílica, y uno ve al nadador desde abajo, ¿no? Esto, insisto, nunca se realizó, se quedó en maqueta, porque ya no me esforcé en realizar la obra, lo intenté, poco a poco fui perdiendo el interés, es realmente o en ese momento se me presentó muy difícil llevar esto, hacer que alguien lo quisiera pagar y realizar, y lo olvidé, ¿no? Lo descarté, me quedé con la maqueta, después la maqueta se hongueó, la deseché y me quedé solo con las imágenes. Luego, la alberca, ya para el 2014, entre 2014 y 16, la alberca, el libro de Viviente con los nadadores reunidos, la escultura en forma de Mándor, que se sumerge y flota, me llevó a volver al dibujo, pero esta vez ya al dibujo francamente entregado a lo fotográfico, a reproducir con lápices de grafito sobre telas, sobre grandes telas, montadas sobre un bastidor, reproducir la imagen fotográfica. Y no podría dejar muy claro por qué, o no tengo yo muy claro por qué ese salto de lo arquitectónico, piadoso arquitectónico, lo alquímico. O sea, no tengo claro, tampoco me interesa tenerlo claro, cómo una figura mitopoética me va llevando a otra, ¿no? Lo que sí me interesa tener, no sé si claro, pero llegar a cierta contundencia es la plástica, llegar a una contundencia plástica, llegar a una imagen en donde más allá de sus resortes o de su tramoya o de sus entre bambalinas, haya un poder de encanto, ¿no? Por eso también me interesa el barroco, cómo la iglesia, la tradición católica no se defiende ante el protestantismo, ante el luteranismo, ante ese norte de Europa que le señala todos sus vicios, sino que opta por una obra propagandística, arquitectónica, musical y
y pictórica desmesurada, ¿no? O sea, apela al encanto, apela al arrobamiento a través de la imagen. Esa imagen que ya no te permite pensar solo racionalmente, sino esa imagen que te rebasa y uno se entrega. La imagen que cautiva, ¿no? La imagen que te hace un cautivo, que te hace un capturado. Esos dibujos a partir de lo fotográfico, de a poco los fui abstrayendo. Y si bien y este es el último dibujo de esa serie, fue una serie de varios dibujos, un par de decenas, fue alrededor de 20 dibujos, concluyeron en esta imagen. Lo que fui haciendo fue ir reduciendo el dibujo hasta concentrar una imagen que solo si uno se detiene a mirarla puede reconocer un carril y la estela espumada que va dejando el nadador, ¿no? El nadador que se fuga hacia el fondo de la imagen, pero que la imagen en sí misma ya es innegablemente abstrayente, ¿no? Es abstrayente. Uno reconoce el carril, ¿no? Esos flotadores que hacen el carril, insisto, la estela, la espuma que va dejando el nadador con su patada, el piso de la alberca, la membrana del agua que está arriba, pero ya a través de lo extremadamente fotográfico, de reproducir una foto con lápiz, irme a lo no tan fácilmente reconocible, a lo no obvio. A ver. Luego el dibujo me llevó otra vez al fenómeno, ¿no? A lo escultórico, a producir una membrana de agua o a trabajar directamente con el agua, pero ya incluso contraviniendo la lógica de la alberca como un contenedor de agua. Es decir, cómo llegar a una membrana de agua que ni siquiera esté contenida, ¿no? Todos esos desafíos, insisto, van brotando del trabajo plástico en sí mismo, de lo literario, todo ahí se va entreverando y va arrojando, insisto otra vez, perdón por la insistencia, imagen, ¿no? Imagen como sortilegio. Entonces, en esta escultura vemos una base al muro, una base de madera al muro, con una lámina de acrílico con 250 mililitros de agua. La lámina de acrílico es tamaño carta, o sea, 21 por 28. Sobre esa lámina de acrílico perfectamente nivelada, sobre esta base al muro, vertí 250 mililitros de agua y de a poco los fui extendiendo hasta el borde de la lámina, de manera que el agua se contenga en sí misma por tensión superficial. De manera que cuando uno se enfrenta a la escultura, uno ve una suerte de espejo o incluso de tablet, ¿no? de gadget. Pero cuando uno ve ese espejo tamaño carta, diáfano, no diáfano, impecable, uno se refleja en ese espejo. En la hoja de sala, cuando lo expuse, en la ficha técnica, puse ahí la sugerencia de que el espectador podía soplar ligeramente sobre la membrana de agua, y esa membrana de agua, con el aire del espectador, se iba a mover, ¿no? Entonces, ahí quedaba claro que se trataba de agua, no de un sólido. Esta es una foto desde arriba sobre la membrana de agua. Y aquí hay aquí tengo un enlace a Instagram en donde se ve el agua moviéndose. No sé si quieran verlo o me sigo ya con lo, valga la redundancia, con lo siguiente. Sí, ¿Quieren ver el sí, videito? sí lo queremos ver. sí. Sí, está bien. A ver, ahorita aparece el videito. Esto fue en el 2020. No se ve la pantalla de Instagram, yo creo que porque solo compartiste esta pestaña de, Ya, entonces, ¿no? a ver, Pero creo si que quieres, lo tengo que pasar. ¿Ahí se ve? o me pasas el enlace y yo se los paso por el grupo que tenemos. Sale, mejor. Más Sí. sencillo. A ver, ahorita
¿Te lo paso al final el enlace o de una vez o cómo? Como quieras. Es que no sé cómo pasarte el enlace. O sea, copio hasta arriba del video en el Instagram está el enlace, ¿no? Entonces lo copio y te lo paso por dónde. Igual por el Instagram y ya se los paso yo. Ah, bien. Si quieres, pásame directamente el video en el Instagram y ya se los paso. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. A ver. Ya te lo envié a zona de riesgo. Zona de Perfecto. riesgo. En un momento se los comparto. Sale, entonces me sigo. Bueno, lo que vamos a ver en el video es eso, ¿no? Como algo aparentemente sólido, un espejo, algo que no queda muy claro qué es, resulta que cuando uno sopla, resulta en algo incluso hasta, o sea, muy simple, ¿no? Agua sobre una lámina, pero otra vez la paradoja, es tan simple y al mismo tiempo tan, diría, singular o peculiar, porque, chin, ¿y ahora qué hice? ¿Dejé de compartir? Sí, Sí, no estamos viendo tu pantalla, pero como otra cosa. Como otra Y no cosa. me llegó el enlace a zona de riesgo. Déjame ver si me lo enviaste. No, no me llegó. ¿Está en tu perfil de Instagram? Está en el perfil de. Sí, está en mi perfil de Instagram casi hasta el principio. Te va a llegar con el nombre de Ana, a zona de riesgo. Ok, déjame ver. Como si te lo hubiese enviado Ana. Ok, en este momento lo veo. Ya. Sí, porque estoy en el Ya, ya, Instagram. ya. Ya es Estoy en que el Instagram de Ana. Estoy en la computadora de Ana. sí, está bien, ya lo Porque vi. la, porque la mía es un bocho que si le abro el Meet ya no me deja compartir pantalla. Entonces, bueno, decía, una cosa ahí en la pared, perpendicular a la pared, perfectamente a nivel, parecía, no se entiende qué es. El título es Duerme Vela, uno se acerca, ve en la ficha técnica que le puede soplar a aquello, y en cuanto uno le sopla aquello, eso se empieza a mover y uno se da cuenta que es agua, pero que además es agua que no se contiene en sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué símbolos están ebulliendo aquí? Pues desde luego todo lo que vimos antes, ¿no? Lo alquímico, incluso la nave como mundo, ¿no? Aquí ya no es una nave, es una placa en donde en el reflejo está contenido todo, ¿no? Porque uno cuando ve un reflejo y uno se inclina, puede ver, no verse solo a sí mismo, sino todo el entorno que se está reflejando ahí, ¿no? De alguna manera el espejo como ese axis mundi, ese centro que está en donde está contenido todo, ¿no? El reflejo de todo cuanto es, ¿no? Cuando uno empieza a hablar en esos términos totales absolutos, pues uno creo que ya está diciendo, como decía Wittgenstein, de lo que ya no se puede hablar, lo mejor es no hablar, ¿no? Pero bueno, eh, ¿vemos el video o me sigo con... Ya se los compartí en el grupo. Nada más Bien. tienen que abrir, hay una foto y después está el video en el mismo link. Bueno, luego de esta escultura, cuando había que desmontarla, bueno, para esto, cuando exponía esta escultura, yo tenía que ir todos los días a donde estuviera expuesta, antes de que abrieran el lugar, para colocar los 250 mililitros de agua que duraban aproximadamente entre 13 y 14 horas. O sea, el espejo duraba entre 13 y 14 horas. Es decir, tiempo suficiente para que mientras estuviese abierto el museo o la galería, la escultura estuviera operante. Cuando había que retirar la escultura, yo secaba, guardaba la base de madera y me quedaba con una placa negra de acrílico. Y esa placa negra de acrílico, ahorita vamos a ver cómo llegué a esa manera de hacer imagen, que fue a través de la escultura, pero fue la placa de acrílico la que me permitió
una técnica a la que llegué por la escultura. Voy a ir primero a esa parte. Es que aquí creo que el orden no fue el correcto. Luego de haber hecho este espejo negro de agua, también hice uno azul, que es el que van a ver en el video que les mandó Bruno. Eso me llevó a hacer dibujos de agua, ya no sobre placa acrílica, sino sobre vidrio, ¿no? Yo seguí insistiendo sobre esta mándorla o esta figura alargada, esta semilla, pero ahora dibujada con agua, perfectamente dibujada con agua, y este agua contenida en sí misma por tensión superficial sobre la hoja de vidrio, igual como ese reflejo acuático que lo reflejaba todo, ¿no? Es decir, cual si todo cuanto es se concentrara, se reconcentrara en un dibujo pequeño, porque pues, 60 por 16 por 6 no deja de ser una obra pequeña, de agua, ¿no? Solo de agua. Ese dibujo, insisto, duraba entre 12 y 14 horas, dependiendo la humedad ambiente, dependiendo el clima. Y eso, bueno, aquí hay una vista de la exposición, ya no del espejo negro de agua, sino de estos dibujos de mándorlas de agua que lo reflejaban todo, ¿no? Yo tenía que ir todos los días a rehacer esos dibujos, así como tuve que ir antes a rehacer el espejo sobre la placa negra acrílica. Pero bueno, este dibujo de agua después quise darle color, ¿no? Y no encontré vidrio de color, y lo que hice fue vaciar pequeñas baldosas de resina poliéster de color, en este caso azul, para hacer dibujos de agua a los que les colocara una gota de tinta azul, y esa tinta azul de a poco iba coloreando todo el dibujo de agua, ¿no? De este dibujo de agua contenido en sí mismo. Hacer las baldosas implicaba lijarlas, ¿no? Vaciarlas en un molde una vez que la resina secaba, tenía que darle un acabado terso para que la contención superficial del agua sucediera, fuese posible. Entonces, en ese lijar las baldosas de resina poliéster, en algún momento tenía que lijar la baldosa y dejarla descansar para tomar la siguiente y lijar la siguiente, y así sucesivamente. Cuando se iban secando las primeras baldosas que lijaba con lija de agua, aparecían patrones de imagen, ¿no? La limadura que producía la lija con el agua sobre la baldosa de resina poliéster. Esa limadura, una vez seca, se tornaba blanca y aparecían patrones de imagen como el que vemos en la pantalla. Este fue el patrón de imagen, o sea, ahí claramente se ve una montaña con un cielo raso, ¿no? Y esos patrones de imagen fueron los que me llevaron después a considerar la placa negra seca, la placa de acrílico negra sobre la que hacía el espejo de agua. Esa placa negra, una vez seca, me servía como una superficie para usar el mismo principio de agua y de lijas, ¿no? De fricción de agua y lija sobre un plástico. En esta imagen que vemos en pantalla es en poliéster, pero para trabajar ya formatos más grandes, resulta muy difícil hacer baldosas de resina poliéster grandes, ¿no? La resina es un material difícil de trabajar, tóxico, entonces tenía que ver algo que ya estuviese hecho. Entonces esa placa negra en la que hacía el espejo de agua me sirvió para usar el mismo principio, producir imagen a través de agua y lijas sobre una placa acrílica, en este caso negra. Y aquí vemos esa placa negra de acrílico en donde estoy trabajando con lija, ahí se ve la lija, y agua. Esa fricción va produciendo un polvo, y ese polvo ya supone un pigmento para organizarlo sobre la superficie, para dibujar, para producir imagen sobre la superficie. Entonces, aquí vemos cuando estoy trabajando, cuando estoy trazando,
Y aquí ya vemos aquí ya vemos una imagen que todavía no se ve porque no se revela. Lo que revela la imagen es el aire. Conforme se va secando la imagen, se va revelando. ¿Qué se revela? El polvo que produje con la lija y el agua, ¿no? Y desde luego el trazo. Entonces, aquí está la imagen en húmedo, ya terminada, y poco a poco se va secando y se va revelando, ¿no? Aquí se va secando, se va secando, se va secando, ¿no? Va apareciendo lo que pudiera ser, si se quiere, una piel de serpiente. Se va secando y aquí ya está seca la imagen por completo, ¿no? La imagen revelada. Iconográficamente, ¿qué puedo decir a propósito de esta imagen? Bueno, pues es lo que resume la cruz, ¿no? ¿Qué es la cruz? Es una vertical y una horizontal, ¿no? Es ese eje vertical que baja y es ese eje horizontal, ¿no?, que atraviesa el eje vertical. ¿Qué es esto? Bueno, el cielo y la tierra, si se quiere, ¿no? Insisto, es un símbolo, puede tener múltiples lecturas. Es esa condición de lo que viene del cielo, de lo que baja del cielo, fertiliza lo que está en el suelo, ¿no? Y luego lo que el suelo devuelve al cielo, ¿no? También en eje vertical, que es el brote. Y ese brote, pues, es todo lo que se mueve sobre la tierra, ¿no? Y no solo lo que se mueve, un altero también es un brote desde abajo, ¿no?, que tiene que ver desde luego con todo lo que viene de arriba, el agua, el viento, en fin. Entonces esta imagen sería, o es, este trazo vertical, después interrumpido por este trazo horizontal, que a su vez, en múltiples tradiciones, pues es la serpiente, ¿no? La serpiente como eso absolutamente horizontal que se desplaza sobre la tierra, pero que también se le asocia con la fertilidad, se le asocia con la salud, desde luego después con el mal en la tradición judeocristiana, ¿no? Entonces, con esta técnica, que por cierto nombré albigrafía es un neologismo que acuñé a partir de la palabra latina albus, que puede traducirse como claro o luminoso, de ahí palabras como alborada o albino, y la palabra graphein, griega, que puede traducirse como trazar o dibujar, ¿no? Fotografía participa de ese verbo griego graphein. Lo que me interesaba con esta técnica de la albigrafía era, otra vez, llegar a imágenes absolutas. Esto suena muy pretencioso, ¿no? Pero es que la imagen, insisto, cuando la imagen tiene este poder de embelezo, creo que está logrando indicar o señalar eso absoluto, ¿no? Eso que, insisto, no nos rebasa, pero nos es consustancial. O sea, nosotros también participamos de eso que no solo es humano, aquello que nos limita, pero que también nos potencia, aquello que no podemos comprender ni podemos explicar, pero al mismo tiempo nos esclarece, puesto que en el mundo podemos estar gracias a la tecné, ¿no? La tecné, míticamente, igual en cualquier tradición, es un don que no es un descubrimiento humano, sino que es algo que es un regalo de lo que nos excede hacia lo humano, ¿no? El mito de Prometeo, por ejemplo, ahí está. Entonces, me empecé a interesar por esas imágenes mítico-absolutas y las empecé a trabajar desde esta técnica, la albigrafía. Aquí hay un fragmento de un vaso del siglo V, un vaso ateniense, una ánfora, no una ánfora, le decían kilix, era un vaso para beber. El ánfora era más bien para almacenar vino y aceite. El kilix era para beber. Este dibujo, esta pintura sobre este vaso para beber, la obtuve de un ensayo de este autor que mencionaba al principio, Roberto Calasso, que habla del origen divino de la imagen, ¿no? De cómo ese escriba o ese dibujante o ese, diríamos, protofotógrafo que está ante su tablilla, ese personaje que aparece del lado izquierdo, está con su tablilla y con un estilete
insisto, dibujando, escribiendo, qué sé yo, ¿no? Frente a él hay una cabeza flotante y al lado de la cabeza flotante está el dios Apolo. Se sabe que es Apolo por la hoja de laurel, por el tallo de laurel que tiene en la mano, ¿no? Que porta en la mano. Y Apolo está señalando al escriba o al dibujante, o insisto, a ese protofotógrafo, ¿no? A ese trabajador de la imagen, porque bueno, también lo escrito es imagen, en caso de que fuese escrito, ¿no? De que estuviese escribiendo. Entonces, Calazo señala cómo esa capacidad nuestra mitopoética, esa capacidad nuestra de hacer imagen, trasciende lo humano, ¿no? Viene de lo numénico o de esto que llamamos lo divino. Entonces, bueno, el espejo de agua, el dibujo de la mándorla de agua, la albigrafía, todo eso no solo abreva de la tradición alquímica, sino también de lecturas de este autor Calazo que tanto me maravilla, que afirma que la condición poética o nuestra capacidad poética es, no diría sobrehumana, pero sí es no solo, o no es estrictamente humano, ¿no? Como diríamos, o como sí hoy día lo asumimos, ¿no? Sí asumimos nuestra labor como estrictamente humana. Bueno, entonces, me voy a la primera serie albigráfica que titulé Ana, y a partir de esta insistencia sobre lo absoluto, me concentré en la figura de lo volcánico, de lo telúrico, de lo subterráneo, de qué otra figura, de lo oceánico, ¿no? Como símbolos de eso enorme, ¿no? De eso inconmensurable, que insisto, sería lo no humano, lo divino. ¿Por qué insisto tanto en lo divino? Porque, a ver, hay algo eh, muy anterior a la modernidad, es decir, a nosotros como humanos de hoy, que es la tradición con mayúscula. ¿Qué es esto? La tradición con mayúscula es lo que subyace a todas las tradiciones sin importar la latitud, a todas las tradiciones arcaicas. Podemos hablar de Mesoamérica, podemos hablar de Oriente, de África, de la tradición grecorromana, ¿no? De cualquier tradición mito-poética arcaica, todas tienen algo en común que las hermanan sin necesariamente haberse conocido, y es el origen y el propósito divinos de todo cuanto es, y lo humano como aquello que está incardinado, que está supeditado a ese principio, junto con todo lo demás. Pero lo que es común a todas las tradiciones, y eso es innegablemente fascinante, es que el origen y el propósito de todo cuanto es divino. Entonces, eso es lo que muchos autores señalan como la pérdida que experimenta la modernidad, ¿no? O eso que llamamos modernidad, cuando los primeros, como cuando René Descartes y los primeros filósofos que insisten en que pensar es dudar y en que pensar es dudar racionalmente, ¿no? Es lo que perdemos, ¿no? Esa tradición con mayúscula es lo que varios autores, entre ellos Calazo, insisten que es lo que perdemos, ¿no? Ese olvido de eso que trasciende a lo humano, pero que ha producido pues los grandes mitopoemas que incluso hoy nos siguen determinando y nos siguen, para volver a la palabra, cautivando. Entonces, esta serie que titulé Ana, por no encontrar otro título, o sea, quise titularlo Ana, porque es el nombre de mi pareja, que, insisto, trabaja con estas figuras que asocio
Y no solo yo, que también la tradición asocia a lo absoluto, la montaña, el subterráneo, lo telúrico y el océano, trabajé. Esta primera imagen fue la primera albigrafía que yo consideré que tenía una potencia. Bueno, y lo que no señalé, y es importante, es que la imagen albigráfica o la albigrafía es una técnica que no podía fijar una vez que la imagen estaba terminada, revelada. Ese polvo, como es un polvo que se sedimenta con agua, se puede escanear, tolera el contacto del vidrio del escáner. Lo que no tolera es el contacto del tacto, de los dedos, de la mano. Si yo tocaba esas imágenes albigráficas con el dedo, me llevaba el polvo, las borraba. Entonces, por eso tuve que fotografiarlas. Y ahora me estoy acordando pues, de la pertinencia de que yo esté aquí hablando de todo esto, porque Zona de Riesgo, Seminario 14, Bruno y Mónica, pues son trabajadores de la fotografía, ¿no? Y no solo de la fotografía, sino de la poética asociada a lo fotográfico, quise decir, porque ahora mismo me estoy acordando que Bruno, sobre todo Bruno, está en tensión con la vocación originaria fotográfica, ¿no? Todo el tiempo desafía la vocación originaria fotográfica. Entonces, qué bueno que me acordé de esto, Oye, porque César, la una duda, perdón que sí, interrumpa. dígame. Para escanear, entonces, esto tomas el acrílico, lo pones boca arriba en el escáner Boca sin abajo. tocarlo. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Cuando ya tengo la albigrafía hecha, la albigrafía son imágenes sobre esta placa acrílica negra tamaño carta, que no está fija, pero que sí está asentada sobre la placa, de manera que si yo pongo vertical la placa, no se escurre el polvo, no se cae el polvo, porque el polvo está compactado sobre la placa, porque como se hizo con agua, el agua compacta. Lo que encuentro muy didáctico aquí es recordarles que cuando nos tomamos un café, el sedimento que queda en el café, uno no importa si voltea la taza, el sedimento no se cae. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Que el sedimento, Ajá. una vez seco, aunque voltees la taza, no se cae porque queda Sí, como, parcialmente adherido a las paredes de la ajá, taza. exactamente, como Lo pegado. mismo en la albigrafía. En la albigrafía, ese polvo, que es un polvo de cuarzo y de acrílico, cuarzo de la lija y acrílico de la propia placa, queda asentado sobre la placa, pero lo que no tolera es el tacto, de manera que no se puede tocar, porque uno se lleva, le deja marcado el dedo, ¿no? Pero sí lo puedes poner Quita el de polvo. cabeza o de lado. Sin Aunque embargo, exacto, sin embargo, sí se puede escanear. Primero lo fotografiaba, pero no me daba, mi camarita no me daba la resolución necesaria. Entonces puse la albigrafía sobre el vidrio del escáner directamente. El escáner registraba la imagen, escaneaba, y al retirar la placa me daba cuenta que el polvo estaba intacto. O sea, la imagen no se alteraba, ¿no? muy interesante. Por eso mencionaba antes que qué bueno que me acordé de que estoy en un lugar de pensamiento sí mitopoético, pero también fotográfico, porque aquí ya la pintura depende directamente, si no de la fotografía, sí de la tataranieta de la fotografía, que es la imagen digital, ¿no? No la tataranieta, la nieta. La hija sería el cine, probablemente, pero ya la imagen digital sería ya una nieta de la fotografía. Y por eso me resultó interesante, sobre todo hablar de la bibliografía, porque ya es la fusión de lo pictórico, que es de donde yo vengo, con lo fotográfico, en su vocación originaria, porque lo fotográfico en su vocación originaria era capturar, ¿no? Lo fotográfico sí tiene que ver directamente con la cacería. En ninguna otra técnica se habla de disparo y de captura, salvo en la fotografía, ¿no? De ahí su vocación cinegética, ¿no? De cacería. Podríamos decir que hasta la patrona de la fotografía podría ser Artemis, ¿no? La cazadora. Pero bueno, entonces, por eso aquí conservo a través del escaneo la imagen y no el original. De modo que con una placa hice toda esta serie, ¿no? Hacía un original, lo escaneaba, guardaba mi archivo, imprimía en papel algodón,
borraba la placa de acrílico negra y sobre esa misma placa hacía la siguiente imagen, ¿no? Que es esta. Siempre insisto sobre las figuras de la montaña, el subsuelo, lo telúrico, lo mineral, ¿no? E insisto, sigue teniendo una relación con lo barroco que presenté al principio, con esas reproducciones de pintura barroca. ¿Por qué barroco? Porque el barroco lo que quiere es lograr pintar a Dios para cautivar. Y yo me inscribiría en esa tradición, no petulantemente, sino humildemente. Lo oceánico, cósmico, subterráneo también, ¿no? Y esta serie de Ana también, ahora recuerdo, tiene que ver con el mito originario o con el mito de origen de todas las tradiciones. La tradición que revisemos, en el origen había tiniebla, soledad y agua. Y esa tiniebla, soledad y agua se rompe o bien con la danza, como en la tradición hindú, un dios que baila y en su danzar empieza a producir todo cuanto hay, todo cuanto es, las cosas del mundo, el mundo mismo, ¿no? En la tradición judio-cristiana se habla de un dios aleteante sobre las aguas oscuras que empieza a pronunciar y a través del lenguaje crea. En la tradición mesoamericana es un cocodrilo que surca un océano oscuro, otra vez el agua, y ese cocodrilo es destazado por un dios oscuro y un dios luminoso para producir las cosas, todo cuanto es. En la tradición mesoamericana, todo lo que es carne de cocodrilo, el Zipactli, el famoso Zipactli, ¿no? Entonces, todas esas imágenes se inspiran, ¿no? En ese mito original de que todo cuanto es brota de un caldo oscuro, desolado y húmedo, y ni siquiera húmedo, oceánico. Luego, la segunda serie albigráfica que produje fue Río Dulce, y esto fue muy, muy local, muy, muy en mi pueblo. Yo vivo en el pueblo de San Francisco, en Xochimilco. Es un México todavía muy rural, o sea, sí tenemos luz y agua y los servicios, pero sigue siendo muy rural. Y en este pueblo donde vivo, en tiempo de lluvias, el agua corre fieramente por las barrancas, y solo ese fenómeno, vuelvo otra vez a la figura de la ninfa no como mujer, no en su representación plástica de mujer, sino como fenómeno en donde la naturaleza se acentúa de tal manera que arroba y que asombra y que produce un temor absoluto. Asociaría eso con esas barrancas de aquí de mi pueblo, que en tiempo de lluvia se tornan caudalosas, ¿no? Y estas albigrafías se inspiran en esos caudales de agua que va bajando por la ladera de la montaña. Aquí no tengo claro, o probablemente no lo haya, una relación directa con lo literario, con lo mítico literario, sino más bien con el fenómeno, con eso que se manifiesta y sorprende. Y aterra, ¿no? Porque tanta agua bajando por una barranca aterra. Luego hice una serie de flores. Curiosamente, las barrancas me llevaron a las flores, tiempo pluvial. Hay una alberca cerca de aquí de mi casa. Suelo caminar hacia esa alberca para ir a nadar, y en ese camino, en tiempo de lluvias, pues todavía hay un montón de flores silvestres. Y no es que en mi pueblo, esta serie de flores la titulé Toloache, no porque aquí se dé el toloache, pero sí el toloache es una flor medicinal, y una flor que tiene propiedades para alterar, ¿no? Alterar la psique. Entonces, si bien no vi el toloache directamente, el toloache más bien lo investigué en el Google y vi fotos, sí fueron esas flores silvestres de mi camino a la alberca en tiempo de lluvias que me llevó a lo floral como algo que asociado más que a lo medicinal, que sí a lo medicinal,
a esta flor a esta flor pontífice o puente entre lo humano y lo no humano, ¿no? También en esa misma tradición, pues están los hongos, está la ayahuasca, están varias o muchas plantas que permiten ese contacto desde lo tradicional, insisto, con lo no humano, ¿no? Con lo prodigioso, con lo portentoso. Aquí está otra flor, y ya ni siquiera podríamos hablar de una flor, sino de un florear, ¿no? De un floreando, de un gerundio, ya no propiamente la flor como se ve aquí, en donde sí si bien la imagen es abstrayente, sí, creo que sí se reconoce un ramillete de flores o un arbusto con flores. Aquí ya sería más bien un fenómeno en gerundio, ¿no? La flor está en floreidad o floreando. Y también Luego como un viene pájaro, otra ¿no, serie que es César? ¿Perdón? También como un pájaro, ¿no? Hay ahí. Puede ser también, sí, un pájaro. Sí, 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 ahí porque vi, se ve como un pájaro, un ave. qué interesante que digas, Mónica, el pájaro, porque el fenómeno se asocia a la metamorfosis, ¿no? Y la Ajá, metamorfosis, pues o sea, si podemos hablar de algunas pocas figuras míticas que siempre se están repitiendo, si uno se mete a Netflix, esas figuras míticas se siguen repitiendo. ¿Y cuáles son estas? El origen, sí. La metamorfosis, sin duda, ¿no? El rapto, sin duda. El viaje iniciático, sin duda. O sea, son temas a los que todo el tiempo volvemos. Entonces, qué interesante que tú digas, hables de un pájaro en esta imagen, en donde yo estoy hablando de un fenómeno floral, porque ahí está la figura de la metamorfosis, ¿no? La y también, metamorfosis es la posibilidad de que una flor sea también un pájaro, se transforme en un pájaro, o viceversa, ¿no? Y luego sí, ese pájaro en otra cosa. Y al final, la naturaleza, la fisis es eso, ¿no? Es ese aparecer continuo en metamorfosis. Entonces, qué interesante que tú señales que ahí también hay un pájaro, ¿no? Porque y también las puertas de la percepción, ¿no? las puertas, sí, sí, sí. Te refieres al poema este Al de... poema, sí. Las puertas de la percepción, recuérdame, ¿es de Blake? No es de ¿No? Huxley. Ah, Huxley. ¿Qué tiene que ver el Blake con las puertas de la percepción? No sé por qué lo asocié con Blake. No sé, probablemente no. Pero bueno, luego de esa serie de flores, hice la lumbre del agua. La lumbre del agua remite al rayo, ¿no? ¿Cuál es la lumbre del agua? O la lumbre que anticipa el agua, el rayo. Insisto otra vez sobre sobre la figura de lo absoluto. Igual, son albigrafías. Todos estos ya no existen en original, son fotografías. No, bueno, es que no podemos decir que son fotografías, son imágenes digitales, ¿no? Pero bueno, es que hoy a la imagen digital sí se le asume como fotografía, ¿no? Ahí podríamos discutir mucho, pero bueno, digamos que son fotografías. Por eso probablemente es lo que más me interesaba compartir con ustedes. La albigrafía como pintura que solo puede ser en fotografía, pintura que solo puede cobrar entidad en fotografía. Aquí está otro rayo, y este rayo al mismo tiempo hace cruz con lo que pudiese ser la panza de una serpiente, ¿no? La piel de abajo de una serpiente. Y el rayo también se asocia a la serpiente, sobre todo en la tradición de los pueblos. Este asentamiento en el norte, en el sur de Estados Unidos, norte de México, ¿no? Los Hopi o los indios pueblo, que asumen el rayo como la hermana de fuego, la serpiente hermana de fuego de la serpiente del suelo. Aquí otra vez sobre esa misma figura, la serpiente de fuego o el rayo, pero ahí ya con un gesto totalmente serpentino, ¿no? Esta reverberación curvilínea, Ese como la piel de la parte baja de las serpientes, ¿no? La piel que tiene contacto con la tierra. está loquísima esa también como una suerte como de esqueleto, ¿no? Humano También podría también. ser un costillar, sí, un esqueleto. Y ese trazo vertical, sinuoso, serpentino, conduce al polvo sedimentado, en donde ya no dibujo, solo dejo que el polvo se sedimente, ¿no? ¿Qué sería eso? La tierra.
la tierra, ese polvo sedimentado. O sea, insisto, me interesa en la imagen no solo la iconografía simbólica, sino el fenómeno. ¿Qué sería la tierra? Pues un acumulado, ¿no? Un acumulado de tierra, de polvo, y el polvo, pues en el polvo cabe todo, ¿no? Cadáveres, meteoros, bueno, la lista sería interminable. Y luego, cómo todo este fenómeno, más o menos iconográfico, cobra su iconografía en la tradición mesoamericana, y lo que hago es una reinterpretación de uno de los principales figuras míticas de la tradición, diríamos mexicana, pero que pues se arraiga en tradiciones anteriores como la teotihuacana, y por tanto quizá la otomí, ¿no? Se cree que Teotihuacán es otomí, fundada por otomís, que sería la Coatlicue. Aquí hay una reinterpretación de esa Coatlicue que, insisto, es iconográfica, pero también es fenoménica, ¿no? Porque ya en la Coatlicue está, en la Coatlicue, y probablemente su acepción o su advocación como fertilidad se aparece en lo que yo no dibujo, ¿no? En lo que dibuja el agua y el polvo mismos, el fenómeno. La cruz, ese encuentro entre lo que nos viene de Occidente, que fundamentalmente sería Grecia, Roma, Jerusalén, y lo mesoamericano en el fondo serpentino de la composición, ¿no? Y el centro de la cruz sería simbólicamente pues, lo eterno, lo perenne, lo que no tiene tiempo. Por eso ese recuadro negro, ¿no? Pero todo esto es una lectura, si se quiere, no es una única lectura, ¿no? Por eso insisto en la condición simbólica o la importancia simbólica de la imagen. No la importancia, la condición simbólica de la imagen. Luego esta otra serie albigráfica, paisajes pluviales. En donde otra vez está el rayo, un brote, un arbusto, y ese rayo que pega en la parte baja de la composición produce la parte más luminosa de toda la composición. Las partes más luminosas están en el borde superior y en el borde inferior. Entonces, insisto otra vez, ese fenómeno. ¿Por qué fenómeno? Porque lo más claro de la imagen, el borde superior y el inferior, no es sino polvo acumulado, un banco de polvo, abundancia de polvo. De este polvo que es una mezcla del cuarzo que deja la lija es polvo de cuarzo y carbón pegado sobre un papel, y el polvo que el propio acrílico suelta tras la fricción de la lija. Y también asemeja un alcatraz, ¿no? O un alcatraz podría ser también, sí. Sí. Y otra vez nos aparece ahí la metamorfosis, ¿no? Como una cosa nunca es una cosa. Y aquí está, bueno, y aquí, para esto, yo había dejado de pintar años, probablemente 8 o 9 años, porque no sabía ya qué pintar. Cuando empecé a meterme a las esculturas de agua, a lo alquímico, a lo editorial, a lo albigráfico, me fui dejando de lado la pintura, porque la verdad es que no sabía qué hacer en pintura. La albigrafía fue la que me devolvió otra vez al óleo sobre tela. Entonces, esta serie de paisajes pluviales ya la produje también en óleo sobre tela. Es decir, las albigrafías me servían, las albigrafías eran no solo obra en sí misma, sino también preparatorios para hacer pintura, ¿no? Bocetos para hacer pintura. Entonces, regresé otra vez al óleo sobre tela en gran formato, ¿no? Esta pintura, este óleo sobre tela inspirado en la albigrafía anterior, mide 2,50 m por casi por 1,90, ¿no? 2,5 por 1,90. Entonces, era volver otra vez al formato enorme a partir de albigrafías tamaño carta, chiquitas. Pero la albigrafía fue la que me resolvió y la que me refrescó el recurso estrictamente pictórico.
Aquí hay otra albigrafía. Otra, aquí en la anterior y en esta ya son paisajes, sí, de cosas que veo en mi pueblo, de elementos que veo en mi pueblo, pero organizados en una perspectiva jerárquica, ¿no? No esta perspectiva renacentista que se fuga, ¿no? Sino una perspectiva jerárquica en donde lo que más me interesa destacar es lo que se pone más grande y las cosas más pequeñas son las que tendrían en todo caso menos importancia icónico-simbólica. Entonces, en este paisaje, bueno, aparece una peña, una roca, de la cual mana una especie de escalerilla o de chorro, ¿no? Pero a esa peña se puede llegar también a través de una escalera, pero además hay un posible chorro mayor en el extremo superior derecho, una especie de peña manantial, ¿no? Con un trazo hasta la parte inferior de la composición, y todo está coronado por un panal, lo que pudiese ser un panal con abejas. Entonces, son elementos que yo me encuentro aquí, reorganizados plásticamente. En emblemas, diría, en emblemas alquímicos. Los emblemas alquímicos echan mano de varios elementos para transmitir un conocimiento. Aquí yo hablaría de esa cercanía de la imagen con un emblema alquímico, no porque yo esté transmitiendo, no porque yo sea alquimista o esté transmitiendo un mensaje alquímico, sino porque plásticamente lo construyo de la misma manera. Ese me recuerda a la escalera de Jacob. La escalera de Jacob, ahí William está un Blake. Sí. Ajá. Sí, esta escalera soñada, ¿no? Es una escalera ensoñada. César, ¿me permites un comentario? Sí. Mira, me causa asombro ver que el propio viaje creativo que nos estás contando desde tus inicios hasta ahorita es se podría parecer mucho, es una alegoría a lo mismo que has estado mencionando varias veces durante la charla, que es este viaje de la Odisea, ¿no? Que cómo empiezas en algo, te sales, pero finalmente regresaste a lo que te originó como artista, que fue la pintura, pero en el en el viaje, pues te fueron reveladas formas, pistas y verdades, y que te pusieron a prueba, que pusieron a prueba tu capacidad creativa, que a su vez te revelaron otras formas de interpretar las cosas, pero al final eso mismo, después de pasar por todas estas pruebas, te regresa a la pintura al óleo, que es donde empezó tu viaje. Entonces me llama mucho la atención como un tema al que tú le diste tanta importancia al inicio de tu carrera, que es que te inspiraba, que era el viaje de Ulises o el mito del viaje del héroe, pues yo lo puedo ver, yo lo interpreto o lo leo como parte de tu trayectoria o como la base de la trayectoria que nos has estado compartiendo. Es lo que quería decir. Te agradezco mucho porque yo no había visto algo tan cercano y tan coincidente, ¿no? Porque sí, efectivamente, como bien dices, tengo un interés en ciertas figuras que se van repitiendo en el trabajo, pero ese propio trabajar que sea en sí mismo una figura no lo había visto. Te lo agradezco mucho, Carlos. No lo había visto. No, de nada. Gracias. ¿Y en qué me quedé? Ah, bueno, entonces, otra vez lo que decía Carlos, ¿no? Esta albigrafía otra vez tiene su versión pictórica, en gran formato. Cómo ir de la imagen pequeña, resuelta con polvo, con agua, en apego literal a lo literario del mito original de cualquier tradición, ¿no? Lo oscuro, lo acuático y lo solitario, ¿no? Pero ya llevado, una vez hecho imagen, llevado a la pintura en gran formato, ¿no? Y a esa tradición pictórica que sigue siendo la institución pictórica todavía ahorita, ¿no? El famoso óleo sobre tela, porque hay acrílico, hay temples, hay
fresco, en fin, hay técnicas pictóricas, hay muchas. Creo que hoy día se practican, dada la industria acrílica, se puede manipular la pintura en cuanto a densidad, en cuanto a color, muchísimo, ¿no? La posibilidad de manipular la pintura como materia creo que es mucho más rica que antes, pero curiosamente el óleo sobre tela sigue siendo una institución, ¿no? O sea, se sabe incluso que comercialmente un óleo sobre tela se puede vender mejor que un acrílico, ¿no? No sé por qué siga habiendo ese culto al óleo sobre tela. Yo no es que pinte yo en óleo sobre tela por eso,